El libro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 43 en adelante. Dice: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, Pedro le dice: los que estaban con él, maestros, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién te ha tocado? Y Jesús le dijo: me ha tocado alguien, porque yo he sabido, yo he conocido, he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando, asustada, y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado y cómo luego había sido sana. Y él dijo, Jesús dice: confía, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer dice que tenía 12 años con un flujo de sangre, tenía la hemoglobina en el suelo. Una persona que pierde sangre, su hemoglobina le baja y es una persona muy debilitada. Se puede enfermar y morir de cualquier cosa que le puede afectar porque está débil. En esos tiempos no se conocía transfusión de sangre, ponerle inyecciones de hierro, que coma tal alimento, tal otro. Y ella había visitado a los médicos de esa época, había gastado, no dice que era una mujer afortunada o no era afortunada, pero dice que había gastado todo lo que ella tenía en poder ser sana. Ahora, también tener en cuenta que quizás nosotros como occidentales y siglo XXI no lo valoramos tanto, no nos damos tanta cuenta, es la parte religiosa, la parte espiritual entre comillas, ¿no? Que también lleva un contexto para ella, de que en esos tiempos, según la ley mosaica, según los conocimientos que se daban en las escrituras de ese tiempo, cuando una persona tenía flujo de sangre, era considerada impura, ¿de acuerdo? Y entonces incluso eran tan exquisitos y tan exigentes en esos tiempos que si en una calle había una mujer con flujo de sangre o con menstruación, lo que nosotros sabemos o discernimos, por esa calle no podía pasar un profeta. No podía pasar un rabino, un maestro de ley, porque iba a contaminarse. Entonces tenían que avisarle si un profeta estaba ahí, decirle: maestro, no puede estar en esta calle, váyase por el otro lado, porque acá hay una mujer que está con flujo de sangre en este tiempo, está con la enfermedad de las mujeres, como se les denominaba en esos tiempos. ¿De acuerdo? Ahora esta mujer vivía día a día, semana a semana y mes a mes con este estigma, con esta marca. Y por consiguiente también la sociedad la rechazaba. La religión y los religiosos la rechazaban. Y la ponían también como un estigma, como una X. Y es más, ven ustedes que ahí nos habla de una multitud que estaba con Jesús. ¿De acuerdo? Y por esa multitud ella se valió para esconderse y arrastrarse, porque era una mujer que no tenía fuerzas como para caminar en una forma normal. Entonces posiblemente ha ido encorvada o agachada o arrastrándose, no nos especifica la palabra, pero se supone que ha sido así, tanto por la debilidad de ella como también para no ser reconocida. Porque esta mujer, cuando supo que el Maestro Jesús estaba en ese lugar y que iba a estar ahí, ¿qué es lo que ella puede haber dicho? Este es el día. Este puede ser el día que he estado esperando por 12 años, de mi milagro, de mi cambio, de poder ser sana. Nosotros hemos visto que en el original, para nosotros sana es una cosa y salvación es otra. Pero en el original, sana y salvación se escribe igual. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí en la palabra nos habla en un momento de sanidad y después nos dice: tu fe te ha salvado o te ha sanado, le dice Jesús. ¿De acuerdo? Entonces ella estaba esperando ya un hecho sobrenatural, porque en lo natural, en lo biológico, en la parte científica de esos tiempos, todos habían fracasado. Ella había perdido todo su dinero y lo único que le quedaba era
por lo que uno debe empezar, por Dios, por buscarlo en lo espiritual. Y cuando ella se entera que Jesús, el maestro de Galilea, venía, que el Mesías estaba viniendo y que el Mesías le antecedían muchos milagros, sanidades y prodigios que había hecho en el camino, entonces ella quiso ir a escucharlo, a verlo, y a poder esperar que ese fuese el día de su milagro, el día de su cambio, el día del cambio para su vida y poder ser salva y sana. ¿Por qué salva y sana? Porque se consideraba, vuelvo a decir, que una persona que tenía flujo de sangre era, ¿qué cosa? Impura. Y si es considerada impura para esos tiempos, igualmente no iba a tener la salvación, porque era impura. Es como para nosotros, un pecador puede entrar al reino de los cielos. No, para ellos, una mujer con flujo de sangre puede entrar al reino de los cielos. No, ¿por qué? Porque es impura. ¿De acuerdo? Por eso es que incluso hasta ahora, en nuestros días, muchas tribus y muchas naciones musulmanas no comen cerdo, porque lo consideran que es un animal impuro. ¿De acuerdo? Entonces, pero en esos tiempos había esta creencia, y por esta creencia y estas formas de vida de la sociedad y la religión, entonces ella necesitaba algo, necesitaba poder ser sana, poder ser salva, y ella consideró que ese podía ser el día de su cambio. Algo que nosotros debemos ver en lo natural para nosotros, algo que hemos experimentado tristemente en el año 2020, cuando empezó a nivel mundial la epidemia, la plaga del virus del COVID, ¿verdad? Y en la población mundial del mundo, de 8.000 millones de habitantes aproximadamente, el COVID se llevó a 7 millones de vidas. En el Perú, una nación hermosa como la nuestra, con 34 millones y algo más de habitantes, y murieron 200.000. Uno puede decir proporcionalmente, bueno, no fue tanto, ¿no? Pero anda, ponte entre los 200.000 que tú morías. A nadie le hubiese gustado partir, y algunos de nuestros amigos o familiares tuvieron que partir con lo del COVID, ¿verdad? Y eso fue un hecho muy triste, pero encontramos que en esos tiempos la esperanza que teníamos, la esperanza de vida, fue también duramente afectada. Hay muchas personas a nivel mundial y a nivel Perú también, y de otras naciones, muchas personas volvieron sus ojos a Dios y clamaron a Dios, temerosos de perder la vida. ¿De acuerdo? Y entre ellos quizás estabas tú y estaba yo, de temer ser contaminados por este COVID. Y nosotros vemos que habían grupos que eran de alto riesgo, como son los ancianos y los niños quizás, pero mayormente los ancianos. Pero ninguna persona, aún joven, estaban libres. Es más, ayer me encuentro con un hermano de la iglesia y me dice que él había estado en estos últimos tiempos mal, de la iglesia de Moche, que había estado mal, con dolores en el pecho, que ha ido al médico y le dice que tiene un problema de pericarditis, un problema cardíaco. Y entonces él dice, pero yo no soy tan mayor, yo soy joven, yo nunca he tenido problemas. Y el médico le dice, ¿tú te vacunaste para lo del COVID? Sí, le dice, de eso es. Y no quiere decir que las vacunas sean malas, pero a algunas personas, a algunas naturalezas le ha afectado a algunos órganos. Porque las medicinas, como las vacunas también, no son malas. Son el recurso a través de la ciencia para sanar algunas enfermedades, algunas dolencias. Pero muchas de ellas también tienen una secuela de hacerte daño para otras cosas. ¿De acuerdo? O te enferma de otras cosas. Entonces, pero nosotros, si hoy día estamos acá, después de ya va a ser 6 años que estuvo el COVID paseándose por nuestras calles y matando a mucha gente, pero si estamos hoy día acá es porque el Señor nos ha guardado. Es porque el Señor nos ha dicho, tú no te vas, porque no es tu día de partir. Y nosotros hemos vuelto a renacer en esa esperanza, aunque muchas veces se ha olvidado, porque bajo
la mortalidad del COVID, hubo otras variantes, vino las vacunas y todos nos sentimos muy alentados por ello, y de una u otra manera vino un rasgo de esperanza. Pero conforme va pasando los días, los meses, nos vamos olvidando del Señor. Cuando nosotros estábamos con el tema del COVID, la gran mayoría buscábamos de Dios. Y yo les estoy completamente seguro, y el otro día a una persona que se apareció por ahí en mi Face, yo también le pregunté cómo estaba. Porque esta persona, una joven era, esta persona la pasó terriblemente mal. Estaba agonizando y estaba en otra ciudad. Y hasta su familia la abandonó. Y el Señor levantó un ángel, una vecina, una señora mayor que la atendió, y la señora no se enfermó. Pero la cuidó. La señora le llevaba comida y todas esas cosas. Y yo me comunicaba con esta persona todos los días, y ella también se comunicaba todos los días. Y ella se sentía que estaba, que se ahogaba, se moría. Estaba en las agonías, y todos los días nos comunicábamos. Pasó la crisis, el Señor la restauró, la levantó, y ella se fue olvidando del Señor y ni siquiera congrega. Y no es el caso de esta persona, es de muchos, de los presentes y cuanto más de los ausentes, que cuando estuvimos en el 2020, 2021, con furor, con fiereza buscábamos a Dios, buscábamos la palabra del Señor, nos alimentábamos de Dios para poder pedirle al Señor que nos guarde y guarde nuestra familia. Pero cuando pasó el peligro, nos comenzamos a olvidar un poco de Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos también, lamentablemente, eso en nuestra naturaleza: somos ingratos. Somos ingratos con Dios, y cuanto más a veces también con las personas, ¿no? Con las personas que alguna vez nos ayudaron o estuvieron con nosotros. Pero no podemos nosotros estar, como dice el dicho, llorando sobre leche derramada, sino muy por el contrario, ver, fui ingrato, fui ingrata, voy a revertir eso, cambiando a partir de ahora, y dar algo que antes no daba. Poder dar amor a alguien, poder dar amor a alguien que no me lo pide, poder ayudar a alguien, poder ayudar al Señor en su obra ministerial, como por ejemplo invitar personas para que conozcan, no del Reinaldo, sino que conozcan de la palabra del Señor. Porque Dios quiere hacer un cambio en muchos de nosotros. Y yo les digo, miren, tomen esto, inviten personas. Oren por esa persona. Y tú no sabes si esa persona un día pueda ser un gran instrumento de Dios. Yo les digo, por ejemplo, de esta hermanita venezolana, esta hermanita que les digo que me escribió ahora temprano, porque el servicio allá en Lima es más temprano, es a las 9, y me contaba esta experiencia que le agradó. Y después vi también una foto que publicó con una persona de acá de la iglesia de nosotros, de acá de Trujillo, que esa persona fue la que la trajo al Señor y la trajo a renuevo. Miren, esta persona, esta hermana que le habló de Dios y que la trajo acá a la iglesia, esta persona no ha dado tanto fruto como ella, como la hermanita esta que me escribe. Y esta hermanita es líder, esta hermanita es parte de la producción de los servicios, y esta hermanita es maestra de academia. En el poco tiempo ella ha ido avanzando. Yo les digo, a nosotros nos llevó al Señor y siempre lo he dicho, un amigo muy querido, muy amado, con el cual todavía nos escribimos. Y yo soy fruto de él, ¿de acuerdo? Y de una u otra manera el Señor lo usó a él para podernos afirmar en los caminos del Señor. Y nosotros comenzamos a dar fruto, y creo, no lo minimizo, que hemos dado más fruto que él, porque él sigue siendo, y ahora creo, sigue siendo cristiano, pero ni congrega ahora. Está en otra nación y es una realidad diferente, y etcétera, etcétera. Pero no ha dado tanto fruto como nosotros podemos haber dado, sin vanagloriarnos de ello. ¿Pero por qué? Porque de una u otra manera el Señor utiliza, nos usa. Y tú no sabes si la persona que un día vas a invitar pueda un día ser profeta, ser maestro, ser líder, ser pastor o pastora. Entonces no te pierdas la oportunidad de que la persona que el Señor pone cerca de ti
ores por esa persona y le invites para que conozca al Señor. Es que no quiere venir, sigue orando por él. Algo que nosotros podemos ver también, que esta mujer que no tenía estudios religiosos, no tenía estudios en la escuela de profetas o en la escuela de fariseos o en la escuela de saduceos. Esta mujer lo que tenía era la esperanza rota, ¿de acuerdo? Pero ella, aún con la debilidad física, moral, por la sociedad que la rechazaba, y aún espiritual, porque el Jehová que ella creía o esperaba no la había sanado en 12 años. Pero sin embargo, cuando supo que el maestro de Galilea pasaría por ahí, ella habrá pensado, este es el día. Y no voy a ir para que me imponga las manos, para que me dé una palabra específica, para que me diga levántate. Solamente si tocara el borde de su manto. Tan solo me conformo con tocar el borde de su manto. Nada más. No lo voy a tocar a él, no lo voy a incomodar. No quiero hacerlo impuro a él, maestro. Pero tan solo quiero rozar el borde de su manto. Y ahí, este puede ser el día de mi milagro. Y nosotros, no es que tú, para cambiar y para que seas un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, es que tengas que subir acá y predicar o tocar un instrumento. Si tan solo tocaras el borde del manto del maestro, si tan solo el maestro ve que tú tienes la disposición de acercarte, de honrarlo, de bendecirlo, de recibir de él, de ponerte debajo de él para tocar la presencia del Señor, tu cambio va a venir. Esta mujer estaba prácticamente en agonías y esta mujer tenía una lucha entre su fe venida a menos y la impureza que ella mostraba según las tradiciones. Pero ella optó por renacer en la fe, por poder inyectarse de fe del Señor para que ella pueda creer y recibir. Porque si ella no creía, no iba a recibir. Es difícil cuando uno está en desgracia poder creer, pero no es imposible, tenemos que hacer el esfuerzo. Esta mujer renació en esperanza de poder lograr su necesidad en la voluntad de Dios. Ella estuvo por muchos años arrastrando sus harapos. Esa mujer, sus harapos, ¿qué cosas son harapos? Los harapos son jirones de tela raída, vieja, sucia, desgastada, rotos. Y esta mujer vivía así. ¿Se pueden imaginar ustedes que esta mujer entra acá? Yo un día les conté que, bueno, no es que anduve en harapos, pero que hace muchos años que fui a un evento en la iglesia de Lima que estábamos y que hubo una administración con un pastor que era re loco y era también con una palabra muy buena, Fran López. Y Fran López era Campos. López, ¿no? Campos, Fran Campos. Es centroamericano, pero reside en Estados Unidos. Pero tenía unas revelaciones tremendas. Y bueno, y les he contado, creo, que este pastor agarró y le dijo a los pastores delegados, que eran nuestros pastores, que él iba a orar por la pastora Chachita de Chimbote y por mí. Y que quería que ahí en el auditorio que estaban alquilado, que pusieran plástico. Yo dije que nos van a matar, ¿qué van a hacer? Porque cuando llegamos vimos que habían puesto plástico ahí. Decíamos, ¿para qué habrá puesto plástico? Y de pronto que iba a orar por nosotros era poder ungirnos con aceite. Y nosotros, por ejemplo, un día vamos a hacer eso, Teresita. Y nosotros cuando ungimos con aceite, agarramos el aceite, oramos por el aceite para que el Señor lo consagre y después tocamos un poquito y le tocamos la cabeza, ¿no? Pero lo que hizo este pastor era re loco, porque hizo llevar galoneras de aceite. Galoneras de aceite. Y cuando ora por uno, agarró la galonera y sobre la pastora Chichita se la derramó toda la galonera. Y yo dije, tierra, trágame. ¿Dónde está la salida? Pero estábamos con la unción y todas esas cosas y también en mí. Y yo estaba con un ternito, me acuerdo que era un terno plomo, que de ahí creo que ya se perdió todo. Un terno plomo que en esos tiempos también se usaba así. Me gustaba mucho porque era cruzado y se tapaba la panza.
Y estaba con un terno plomito ahí. Y ese día tenía que regresar acá a Trujillo. En la noche tenía pasaje en Itza. Y me derramó el aceite y oraba y nos dio palabra y todas esas cosas. Yo creo que se ha cumplido. Yo creo que se ha cumplido porque eso eran los inicios que estuvimos acá en Trujillo. Y también en Chimbote, en la iglesia de la pastora Chachita, también se ha multiplicado grandemente esa iglesia. Y bueno, y total, la hora ya avanzaba y yo tenía que salir de viaje. Ya no tenía tiempo de irme a mi casa a bañar o a cambiar, al hotel a bañarme, a cambiarme o hacer algo. Y así agarré mi maleta y goteando aceite, salí corriendo para Itza, para el terminal. Y ya subí y todo el mundo me miraba como loco. Lo que me salvaba de que no crean que era loca era la corbata. Porque me veían con corbata y decían, un loco no usa corbata. Ningún loco usa corbata, ¿verdad? Por eso es que siempre uso corbata, para que no digan que estoy loco. Y justo subo al bus, que ya estaba en la hora, era como por ejemplo que salía el bus 10:30 y eran 10:30. Llegué con las justas y cuando subo al bus y veo el asiento y me siento, y cuando me siento al lado había una monjita. Y yo la saludo a la monjita, hermana, buenas noches. Buenas noches. Me mira así y se le abren los ojos y armó la terramosa para que le cambien de sitio. ¿Por qué? Porque yo estaba chorreando de aceite. Diría, este es loco, me va a ensuciar, me va a manchar. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la parte buena de que nosotros podamos salpicar de gracia y de aceite a los demás. Dile al que está a tu lado, te voy a salpicar hoy día. Aunque sea de babas, pero te salpico de algo. Pero acá en el caso de esta mujer también con esa ropa tenía que ser una ropa que ya estaba sucia porque tenía pérdida de sangre. Y entonces esta mujer se arrastraba con esos harapos. Y ella, arrastrando esos harapos, decidió darle una opción, una oportunidad a Dios para que opere un milagro por la fe de ella. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. No he sido yo. No ha sido el manto, ha sido tu fe, te ha sanado. ¿De acuerdo? El manto, la presencia de Jesús, que era presencia santa, ¿de acuerdo? Pero esos fueron los instrumentos de Dios. Tú puedes ser un manto sagrado, tú puedes ser lo que decía en los inicios, un diamante del Señor. Tú puedes ser un instrumento de Dios, como fue, por ejemplo, esta hermana de la iglesia, que fue un instrumento para poder traer a los caminos del Señor a una chica que está dando fruto y fruto en abundancia, o para traernos a nosotros, a mi esposa, a mí, a nuestras hijas, para poder ser un instrumento de Dios. Pero el instrumento, ¿quién fue? Para mí, un hermano muy querido llamado José Luna, ¿de acuerdo? Pero el Señor lo usó como instrumento a él, y el Señor te quiere usar como un instrumento a ti. Y cuando nosotros encontramos que esta mujer estuvo arrastrando esos harapos por 12 años, había un momento que decía, hasta hoy día es. Y nosotros muchas veces pasamos de año en año, cambiamos de calendario, pero no cambiamos de manera de ser, de manera de pensar, de manera de hacer las cosas. Y volvemos muchas veces en los primeros días de enero, como ahora, hacemos muchos proyectos y este año sí lo voy a hacer, este año voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo otro. Y en el camino nos vamos olvidando, porque a veces nos gana nuestro carácter, nos ganan las tentaciones, nos gana nuestra manera de pensar y de abordar las cosas. Y nosotros tenemos que ver, hay cosas buenas que tenemos nosotros y que hemos hecho el año anterior, pero este año tienen que ser mejoradas esas cosas buenas. Y a cosas que no hemos hecho y que podrían ser buenas, tenemos que hacerlas. Es también como Zaqueo, el publicano, que él, cuando Jesús lo llamó, él dijo, si he robado, si he tomado plata del dinero, voy a devolver cuadruplicado, voy a hacer una cosa diferente. Este es el día para cambiar mi manera de ser, mi manera de pensar. Uno puede decir en el Señor Jesucristo, somos renacidos, somos nueva criatura. Esa es la verdad, pero no cambiamos. ¿Por qué? Porque no cambiamos el chip que tenemos en la cabeza. Porque seguimos con las mismas mañas y con las mismas maneras de ser del año anterior. Porque trataba mal a mi hijo, a mi hija, trataba mal a mi esposa, trataba mal a mi suegra, se lo ganó ella. Pero bueno, pero este año no, este año tengo que tratar mejor, tengo que ser amable, tengo que hablar diferente,
Tengo que mejorar en mi comportamiento, no que mejore en él, que mejore ella. Primero mejorar. Yo no tengo potestad para hacer cambiar a mi esposa o que ella me haga cambiar a mí, pero sí tengo potestad de cambiar yo mismo en mi manera de ser, en mi manera de pensar, en mi manera de hablar, de tratar a las personas. Hay personas que viven como esta mujer con los 12 años que arrastró los harapos y que arrastramos harapos de vida, harapos de miseria, harapos de soledad, harapos de tristeza, harapos de rechazo, harapos en los cuales muchas veces hemos sido afectados. Y estamos, me acuerdo que me dijo tal cosa, me acuerdo que me hizo lo otro. ¿Qué te importa? Pasa la página. Deja de estar recordando lo malo que se portó contigo, lo malo que te hicieron sentir, y tú comienzas a hacer sentir mejor a esa persona. La palabra de Dios nos enseña que si tú bendices a la persona que te trata mal, dice que ascuas vas a poner en su cabeza. ¿Qué cosa es? Fuego que lo va a avergonzar a esa persona. Tú tienes a la persona que te trató mal, tratarla bien. Yo recuerdo mucho que tenía un vecino antes, que vivíamos en San Fernando, y este vecino era una persona mayor, y como persona mayor era súper renegón. Y yo cuando salía a pasear a mis perritos y que esto y lo otro, y él renegaba porque pasaba por su jardín. Jardín era 50 centímetros de jardín ornamental que había dejado la municipalidad. Y que sí, renegaba y yo también me puse a renegar con él. Nos pusimos a discutir un día y todas esas cosas. Y un día Dios me confronta y me dice: ¿y a qué piensas llegar? ¿Trompearte con el Señor? ¿Qué piensas hacer? Y yo dije, ¿verdad? No. Si Él no quiere cambiar, bueno, que no cambie, pero yo sí. Y un día agarré una rosa y le corto las espinas y le pongo un papelito que dice: empecemos por limpiar nuestras espinas para poder conocer la fragancia de la paz y de la pureza de la rosa. Y se lo puse ahí dentro de su casa, metí la mano por la reja y se lo puse. Y el hombre cambió. No me agradeció, pero cambió. Y ya me saludaba, ya me veía bien y ya cambió. Si alguien te ha tratado mal, trátalo bien y esa persona se va a avergonzar. Dale algo que le pueda hacer sentir bien. Un abrazo, una palmada en el hombro, un gracias, un estoy orando por usted. Y eso va a comenzar a cambiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque tú eres el que está recibiendo esta palabra, que te dice: este es el día de tu cambio de actitud, de tu cambio de comportamiento, de tu cambio de pensamientos, de poder nosotros procurar adelantarnos para poder tener el pensamiento de Cristo. ¿Qué es lo que haría Jesús en esto? Seguiría arrastrando sus harapos de dolor, de tristeza. Sí, imagínense ustedes que Jesús resucita y que comenzaba Jesús a ponerse los harapos de rechazo. Sí, Juan, mucho de echarte acá en el pecho, pero tú me rechazaste. Yo estaba en la cruz y estaba solo. Tú no estuviste conmigo hasta después que fuiste. Tú, Pedro, ¿qué tanto yo te dije que me ibas a negar? Y sí, me negaste y aún me has maldecido delante de las personas que te preguntaban. Y ahora vienes acá y te quieres pescar. Anda, pesca lo que sea, pero ya no quiero nada contigo. Pero Él los perdonó, los restauró y los envió. Y nosotros tenemos que aceptar que este sea el día de quitarnos un manto de dolor, un manto de tristeza, un manto de religiosidad. La iglesia de Cristo está impregnado de mantos religiosos, de cosas que aprendimos en la iglesia religiosa de antes y que la trajimos, sacamos las imágenes de nuestra casa, pero seguimos con una religiosidad y aún tenemos idolatría. A veces idolatramos al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa o a los padres y los idolatramos. Yo no digo que no los amemos, pero no ponerlos como un ídolo. Nosotros debemos entender que la esperanza de poder sentir el manto de Jesús, para que opere un cambio en mi vida, Jesús todos los días extiende su manto a través de su palabra, a través de la administración de una alabanza, de una adoración que puedas escuchar.
Todos los días se extiende su manto para tocar tu vida, para tocarnos a nosotros, para que nosotros tengamos un cambio no en lo externo, sino interno, en el corazón. Abraham se aferró a la promesa que le hace en Génesis 12, 1, 2, le hace el padre. Y Abraham, un hombre de 75 años con una mujer estéril que no tenía una esperanza de un mañana mejor, Abraham, porque no tenía hijos. Y hemos visto que para los de Medio Oriente es muy importante dos cosas. Uno de ellos es la descendencia y otro es la tierra. Y él no tenía. ¿Por qué? Porque si no tenía descendencia, ¿para qué quería más tierra? En el Oriente, las personas que no tienen descendencia no tienen valor de vida. Y Abraham era uno de esos. Abraham no tenía tierra, no tenía tierra, digamos, propia, como tampoco no tenía una nación, porque Abraham nació en Ur de los Caldeos, lo que podría ser Babilonia, Irak de hoy día. Y él fue llevado a Harán por su padre con sus hermanos, y de ahí el Señor incluso los mueve. No es tu lugar tú vas a ir a un lugar donde yo te mostraré. Él no dijo, ya, ¿y cuál va a ser ese lugar? ¿Está lejos, está cerca, es bueno, es malo? Él simplemente obedeció. Nosotros encontramos que Abraham se aferró a la promesa del Señor por la palabra de Dios, y botó sus harapos que tenía de soledad, de esterilidad, de no tener familia, y va en busca de ¿qué? De una nueva tierra que el Señor le va a dar y que le va a dar una nación. Nosotros encontramos que así como Abraham, nosotros tenemos que aferrarnos a la promesa del Señor, a la palabra de Dios. Pero cuando tú te aferras a ello, cuando tú dices yo voy a creer y este es el día que voy a creer, pero ojo, que creer va ligado, muy unido ¿a qué? A obediencia. Porque si no hay obediencia, no hay una fe. Hay una fe media. Cuando nosotros leíamos hace unos momentos en Romanos, que es la palabra rema para este año, de que Abraham creyó esperanza contra esperanza. La esperanza que Dios le hacía renacer, la esperanza de lo que Dios te dice que quiere hacer contigo, que va a hacer contigo, contra la esperanza del hombre, que él pudo decir, no se puede. No tengo familia, no tengo hijos. ¿De qué nación me hablas? Pero él decidió creer a la esperanza del Señor, a la palabra de Dios. Y nosotros también tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Tanto en una prédica, tanto en una canción, como esta canción misma que hace 2 semanas la escuché nuevamente, porque es una canción antigua que les digo. Y el Señor me hablaba a través de esa palabra, que este es el día. Señor, háblanos. Señor, este es el día de tu salvación. Lo que le dice Jesús a esta mujer, tu fe te ha salvado. Este es el día de tu sanidad sobre mi vida. Cuando el Señor nos habla, tú tienes que tomarla, esa palabra, y tienes que creerla y ponerle pies para caminar en la palabra, para caminar en ese llamado, para caminar en esa dirección que Dios te da. Nosotros cuánta palabra hemos recibido en los días, en las semanas, en los meses o años que tenemos de creyentes, y hemos caminado de la mano de esa palabra como Abraham. ¿Por qué es que no hemos llegado a veces a lograr el objetivo que hemos deseado? Porque quizás está en camino, porque quizás está siendo procesado. El pueblo de Israel recibió una palabra en Abraham, y el pueblo de Israel recibe la tierra 430, 470 años después. Esta mujer creyó en el Señor y 12 años esperó por su sanidad. Nosotros debemos entender que a veces la promesa está en camino y estamos siendo fraguados, estamos siendo forjados. ¿Para qué? Para que renazca en nosotros la esperanza, no en nuestra capacidad, no en nuestra posibilidad, sino que renazca la esperanza en el Señor. Que si el Señor lo ha dicho, el Señor lo hará. Quizás mañana sea el día, quizás este es el día para tu cambio. Este es el día para que te enamores nuevamente del Señor, para que vuelvas a hacerle las promesas que le hiciste el día que conociste a Él, el día que te fuiste a un encuentro, el día que te quebrantaste, que vuelvas a renacer
en esa esperanza y que le des al Señor el amor que siempre Él ha estado esperando de ti. Nosotros esperamos del Señor ese amor, esa bendición, ese milagro. Pero ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros? ¿Qué es el llamado de Dios? Yo le doy gracias al Señor por los pastores de Renuevo. Gracias, incluyendo en los pastores a mis hijas, a mis yernos, a mi esposa, a mis nietos que se han involucrado en el Señor. La semana pasada presentamos unas fotos de cosas que se hicieron en un momento en el Señor. Y había un niñito que era muy travieso y hoy día sirve al Señor, no por presión de sus abuelos o de sus padres, sino porque decidió servir al Señor y enamorarse de Dios. Porque teníamos que esperar un cambio, un proceso que Dios lo hizo, no el hombre. Nosotros, los pastores y los líderes, los ministros, no somos dueños de la vida de nadie. No podemos forzar a que esa persona sea bueno o sea malo. No podemos forzar para que esa persona sirva o no sirva. Nosotros tenemos que animar, y si lo hace bien y si no lo hace también. Pero nosotros tenemos que tener este día de cambio, este día de involucrarnos con el Señor, este día de decirle: Señor, este es el día de mi salvación, este es el día de mi sanación, este es el día que renaceré en ti.